Apartado 3. Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, que todos hemos visto en el colegio, nos explica cómo los cuerpos parecen pesar menos, incluso flotar, cuando están sumergidos en un fluido. La explicación es sencilla. Como hemos visto, ya sea para líquidos o para gases, la presión aumenta con la profundidad, de modo que la parte inferior del líquido ejerce una fuerza hacia arriba mayor que la parte superior del líquido, que ejerce una fuerza hacia abajo. El resultado es una fuerza neta hacia arriba. Para verlo, supongamos dos cuerpos de igual forma y volumen. Un cuerpo con masa m a la izquierda y otro formado solamente por fluido a la derecha. El cuerpo de la derecha está en reposo, de forma que el empuje hacia arriba, que llamamos empuje o fuerza de Arquímedes, es igual a su propio peso. De ahí eso que nos enseñaron de que el empuje de Arquímedes es igual al peso del volumen del fluido desalojado. ¿Qué pasa con el cuerpo a la izquierda? Pues que estará sometido a dos fuerzas, el peso hacia abajo y el empuje de Arquímedes hacia arriba. Como tiene la misma forma y volumen que el cuerpo de agua que acabamos de ver, este nuevo cuerpo sentirá el mismo empuje. Su peso aparente, por tanto, estará relacionado con las densidades del cuerpo y del agua. La historia nos dice que Arquímedes recibió el encargo de averiguar si una corona que había recibido el rey de Siracusa como regalo era de oro o de una aleación de oro y plata. Se puede averiguar sabiendo cuál es la densidad de la corona, pero el problema es que para hallar la densidad de un cuerpo necesitamos saber su volumen, y eso no es nada fácil para un objeto irregular como una corona. Lo que creemos que hizo Arquímedes fue pesar la corona primero en seco y luego en mojado. En el segundo caso, el peso aparente disminuirá en una cantidad igual al empuje de Arquímedes. Usando ambas pesadas podemos obtener una relación entre la densidad de la corona y la del agua, sin necesidad siquiera de conocer su volumen o la aceleración de la gravedad. Por cierto, al final resulta que la corona era de una aleación, de manera que el pelota que le hizo el regalo al rey tuvo que hacer una especie de regularización fiscal que en este caso le costó la cabeza. Hemos visto que el peso aparente está directamente relacionado con la diferencia entre la densidad del cuerpo y la del líquido, digamos agua. Si el cuerpo es más denso que el líquido, sencillamente se hunde. Si ambas densidades coinciden, el cuerpo se queda flotando entre dos aguas. Y si el cuerpo es menos denso que el líquido, subirá y flotará de tal forma que el peso total del cuerpo sea igual al peso del líquido que está sumergido. Y aquí tenemos el motivo por el que los barcos flotan. Aunque estén hechos de hierro, su interior está hueco en su mayor parte, así que su densidad promedio es inferior a la del agua. Si se abre una vía de agua, el líquido entra y aumenta la densidad media del barco, y si esa densidad llega a superar la del líquido, el barco se hunde. Eso le ha pasado a multitud de barcos a lo largo de la historia, incluyendo, por supuesto, el naufragio más famoso de la historia. Podría mantenerse a flote con los 4 primeros anegados, pero no con 5. No con 5. Cuando se hunda de proa, el agua pasará por encima de los mamparos de la cubierta, pasará de uno a otro, inundando todo sin remisión. Es imparable. ¿Y las bombas, si abrimos las compuertas? Las bombas nos darán tiempo, pero solo minutos. A partir de este momento, hagamos lo que hagamos, el Titanic se irá a pique. Pero este buque no puede hundirse. Está hecho de hierro, señor. Le aseguro que sí puede. Y lo hará. Es una certeza matemática. Está claro, ¿verdad? Si está hecho de hierro, puede hundirse. Es así de sencillo. Los submarinos operan bajo el mismo principio. Se diseñan de forma que su densidad sea un poco inferior a la del agua. Para sumergirse, se llenan de agua unos depósitos especiales, la densidad promedio supera la del agua y el submarino se sumerge. Luego suelta ese agua y vuelve a la superficie. Podemos verlo en este ejemplo de película. ¿Sabes nadar? Al fin solos. Sí, yo también quiero un coche así. Pero antes de sacar el dinero del bolsillo, es mejor hacer cuentas. El coche está sometido a dos fuerzas, su peso hacia abajo y el empuje de Arquímedes hacia arriba. Calculemos suponiendo datos razonables que nos darán el empuje y el peso de forma aproximada. Y el resultado es claro, el empuje de Arquímedes supera con mucho al peso. Por lo tanto, el coche va a flotar.
En un caso real, el coche permanecerá flotando durante unos segundos hasta que le entre agua y se hunda. También le sucede a los piratas del Caribe, aunque no tengan coche. Esto es una locura o una genialidad. Es sorprendente lo a menudo que coinciden esos dos conceptos. El cálculo aquí es el mismo. Consideramos las dos fuerzas, el peso y el empuje de Arquímedes, tomamos valores razonables para los datos numéricos, calculamos y nuevamente nos sale que van a subir flotando, porque el peso es demasiado pequeño para contrarrestar el empuje de Arquímedes. Así que Jack Sparrow, por mucho capitán que sea, va a tener problemas. Pero no nos riamos demasiado de él, que otros han cometido errores más gordos. En la actualidad, la Armada Española está construyendo 4 nuevos submarinos a un coste que ya se acerca a los 4.000 millones de euros, y contando. Son de fabricación nacional, lo último en tecnología, solo tienen un pequeño problema: no flotan. Alguien hizo mal los cálculos o sencillamente no se molestó en averiguar lo que pesan, de forma que el margen de flotabilidad que tienen es tan pequeño que pueden sumergirse. Ahora, volver a la superficie es otra historia. Espero que alguien les haya dicho que en el Atlántico el agua es menos densa, con lo que el empuje de Arquímedes será aún menor allí. De modo que si alguien envía alguno de esos submarinos al Atlántico, es muy posible que no volvamos a verlos a flote.